Bueno, llegamos a tocar temas también con nuestros profesionales para hablar sobre otro que es pertinente porque estamos en plena época escolar, de ingreso, nuevos compañeros, de repente muchos hijos cambiaron de colegio y acoplarse no es muy fácil. Aparte que en ese tema también de la adolescencia hay unos más traviesos que otros que les encanta como sentir esa batuta o sentirse superiores frente a otros compañeros. Vamos a hablar sobre el acoso escolar o bullying con Adela Díaz, psicóloga clínica. Bienvenida al Café de la Mañana. Muchas gracias por la invitación. Es muy pertinente tocar este tema porque es una oportunidad de hacer promoción y prevención a eso tan importante que tú decías cuando los niños se enfrentan por primera vez a un cambio de colegio o hacen su ingreso al colegio. Esto genera ansiedad, genera preocupación y estamos ante un flagelo que es una realidad, que es el bullying. Pues normalmente el concepto de bullying se manosea, hay personas que opinan, que dicen que bullying, que me está haciendo bullying. No, el concepto de bullying es cualquier acto de violencia psicológico, de maltrato verbal hacia los estudiantes. ¿Sí? Normalmente los estudiantes cuando están entrando en su etapa de adolescencia, que son preadolescentes, están en esa búsqueda de identidad personal, están en esa necesidad de pertenecer y por lo general empiezan a molestar. Generalmente el bullying, Laurita y Doc, ha sido muy relacionado con el matoneo y la gente los confunde y no sabe cuál es la diferencia precisamente porque no tenemos claro el concepto como tal. ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos términos? Bueno, van muy ligados porque por lo general el bullying es considerada toda acción de violencia, de maltrato verbal, física o psicológica hacia los estudiantes y normalmente el matoneo ya es la acción, es la fuerza, es una prevalencia en el tiempo donde el matoneador por lo general identifica a su víctima y empieza a perseguirlo y empieza a acosarlo hasta que lo ahorilla y empieza a desequilibrar su estabilidad emocional. Muy bien, acá estamos invitando a una deliciosa taza de café. Muchísimas gracias. Televidentes, ustedes también pueden enviar mensajes de texto haciéndole preguntas a nuestra psicóloga invitada, porque hay diferentes casos en el que puede ser que su hijo es a quien le estén haciendo el bullying o lo estén acosando en el colegio, o puede ser que su hijo o hija sea él que realiza el bullying. Y pues también hay ambas formas, hay que manejarlo, hay que tratarlo y lo importante es que sea a tiempo porque la verdad cuando uno escucha noticias ya estamos llegando hasta un punto en que los niños, así sean digamos 8 años, 10 años, se suicidan. O sea, yo vi ese caso, de hecho el bullying lo he visto mucho más fuerte y he escuchado noticias más en México en donde de verdad es mucho más fuerte, pero nosotros queremos prevenir y por eso queremos tratar este tema hoy aquí en el Café de la Mañana. ¿Cómo poder reconocer cuáles son las características del bullying o que alguien está sufriendo de acoso escolar? Bueno, vale la pena citar a dos docentes, psicólogos españoles. Ellos han tipificado 9 modalidades de bullying, que va desde la agresión verbal al hostigamiento y normalmente el ciberbullying, que también es una realidad. Entonces, ¿cuáles son las características? Normalmente hay unas características particulares en el niño que está siendo víctima de bullying. Cuando tu hijo llegue a casa, que no quiera conversar, que por lo general se aísle, cuando tenga lesiones físicas, cuando presente moretones, cuando presente raspaduras atípicas en lo que es, porque hay que aprender a diferenciar. Cuando un niño juega, pues está propenso a este tipo de accidentes, pero ya moretones, rasgaduras en su camiseta, cuando llega con la mochila del libro dañada o deteriorada, ya esas son unas alertas características de que el niño está recibiendo un tipo de maltrato o acoso en sus instalaciones escolares. Bien, Laurita, ahí vemos una información bastante valiosa donde habla del tipo de acoso escolar, el bloqueo social, un 29,4%, el hostigamiento, un 20,9%, manipulación, 19,9%, coacciones, 17,4%, y la exclusión social, el 16,0%. Esa es bastante tocada actualmente como tal, ¿no? La exclusión social en general. Sí, la exclusión social es un tipo de amangualamiento. Es como acuerdos que llegan los matoneadores dentro de las instalaciones del aula para manipular a otros niños y decirle, mira, no le vamos a hablar a Sutana, no le vamos a hablar a ese niño porque a mí me cae mal. Entonces es un líder negativo que toma las directrices de controlar el grupo y hacer coacción sobre los niños más vulnerables. Pasa mucho ese tema de los líderes. Mensajes, Laurita. Mensajes, listo, vámonos con el primer mensaje. Y dice así, bueno, ahí tenemos varios casos. Mi hijo
Lleva 2 semanas llegando con morados por todo su cuerpo. Le pregunto qué sucedió, pero me saca excusas y se va a su cuarto. Estoy desesperada porque no sé cómo llegarle a mi hijo para que me cuente la verdad. Y es que intimidan tanto que en realidad los niños no son capaces de contar lo que está pasando por amenazas, a que le hagan algo peor. Exactamente, una recomendación grande que yo siempre le hago a los padres de familia, es que tú debes aprender a hacer lecturas en tu hijo. Normalmente uno como padre de familia siempre tiene la pregunta típica, ¿cómo te portaste en el colegio? ¿Qué hiciste hoy? Ojo que no me vas a traer notas del colegio porque te voy a castigar. Entonces eso va poniendo una barrera entre el niño y sus padres, y normalmente el niño, para evitar el inconveniente, para no sentirse amedrentado, esconde este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué le podemos recomendar a la televidente? Que abra unos excelentes canales de comunicación con su hijo, que rompa esa barrera de autoridad, que sea un poco más flexible, que aprenda a leer las emociones y que lo empodere en asertividad, porque es muy importante la asertividad. Un niño asertivo es un niño con una autoestima considerada y es un niño que va a hacer frente a cualquier caso de matoneo, de bullying. Bien, 7:32 de la mañana y vámonos con más mensajes de nuestros televidentes que a esta hora opinan sobre el bullying, nuestro tema en estas primeras horas de este café delicioso. Mi hija tiene 13 años y me cuenta que hay 5 compañeritas que todo el tiempo le tiran papeles, le esconden los cuadernos, le hacen zancadilla para que se caiga, y en vista de eso fui y hablé con la docente, pero me indica que todo está normal, que ya habló con esas jóvenes. ¿Qué más puedo hacer si mi hija me dice que siguen los problemas? Bueno, este es un caso donde vale resaltar que hace unos minutos nosotros estábamos hablando de las 9 tipificaciones acerca del bullying, y este es característico, este es el hostigamiento. ¿Qué le podemos recomendar a nuestra televidente? Que hay unas rutas de atención. La ley de infancia y adolescencia es la ley que protege la integridad de nuestros niños, y en todas las instituciones deben haber unas rutas inmediatas para combatir el bullying. Primero debe acudir a la psicóloga de la institución o la psicopedagoga, la mamá como tal, porque ya ella hizo un paso que fue hablar con la docente y no hizo eco de pronto la recomendación o la queja. Es importante que hable con la psicóloga, que hable con la coordinadora, con la directora de grupo, y como última instancia hablar con el rector o rectora de la institución, que son los entes encargados de regular este tipo de acosos en las instituciones. De hecho, cuando estábamos mencionando lo de los tipos, tipos de acoso escolar, este estudio que se realizó en España también indicaba uno, y que hoy en día está tan de moda porque los jóvenes se la pasan en redes sociales, y es el cyberbullying. Ajá. Que es donde también, que le voy a subir estas fotos, ya la burla no pasa de salón de clase a hacer algo mundial, porque ya estás accediendo a redes fuera del país y ya lo estás exponiendo mucho más, y te amenazan. Es que si usted no hace lo que yo digo, entonces voy a subir estas fotos que yo le tomé mientras usted estaba en el baño, y empieza esto. ¿Cómo manejar también el cyberbullying que no sale de las manos? Bueno, yo siempre hago énfasis en que debemos trabajar sobre la promoción y la prevención, ¿sí? Y el acceso a las redes sociales a muy temprana edad o a los aparatos electrónicos es contraproducente para los niños. ¿Por qué? Porque un niño de 0 a 5 años, el único contacto con tecnología que debe tener es la formación básica de su institución. Pero desafortunadamente, pues el celular se convirtió en un boom. Ya es muy típico encontrar computadores, tablet, iPad para los niños. O sea, eso se convirtió en algo de la cotidianidad. ¿Qué les recomiendo a los padres? Estar muy pendientes acerca de qué ven los niños por redes sociales, porque tú tocabas algo importantísimo acerca del ciberbullying. Es algo que se expande, y detrás de los navegadores hay personas que se encargan de también ejercer manipulación y empiezan a controlar a tu niño. Si tu niño de 12 años, por citar un ejemplo, cuenta con redes sociales, con Facebook, y está el matoneador ahí, el victimario, presionando, este niño sin mirar consecuencias, le parece fácil postear una foto, anunciar y sobre todo acosar, perseguir y coaccionar a sus compañeros a través del ciberbullying. Bueno, más mensajitos a esta hora de la mañana, y dice el siguiente así, Laurita. Me llamó la profesora de mi hijo, quien tiene 16 años, quejándose por el comportamiento agresivo que ha tenido con sus compañeros, diciendo que todos en la clase se quejan por su vocabulario y constantes golpes que da para que todos hagan lo que él diga. ¿Qué puedo hacer?
él me niega esta situación? Mira, este caso es típico. Por lo general, este chico adolescente de 16 años, y es de pronto una recomendación general para todos los padres, normalmente en la etapa de la adolescencia el chico está en un conflicto, porque hay un crecimiento psicológico, emocional y biológico, y normalmente estos cambios generan conflictos en los chicos. Si hay una comunicación cerrada entre padre e hijos, si yo no estoy cerca de mi hijo para hacerle ese acompañamiento en esos cambios psicológicos que está recibiendo, él tiene que buscar un mecanismo y canalizarlos de otra forma. Entonces, la forma de canalizarlo es haciendo matoneo y bullying contra sus compañeros. Claro que lo va a negar, claro que se va a resistir, claro que se va a negar a reconocer el hecho. Acá la recomendación para la señora que amablemente nos escribe es que debe buscar acompañamiento psicológico externo. Un proceso psicoterapéutico a tiempo nos ayuda a mejorar canales de comunicación y a mejorar este tipo de situaciones. No, y además que yo ya he visto casos en que los colegios están enviando como primera alerta, segunda alerta, tercera, llegan hasta expulsar a ese adolescente que está generando el bullying, que lo está haciendo, porque es que está afectando también la salud de muchos adolescentes. Vamos con más preguntas de televidentes y dice así: tengo a mis 2 hijas estudiando en el mismo colegio. Una de ellas me cuenta que su hermana ha estado distraída, introvertida y que ya no la ve con sus amigas de siempre. Hace 2 días me llamaron del colegio que Camila ha bajado sus notas. ¿Esto podría ser caso de bullying? Bueno, como lo mencionábamos en un comienzo, las tipificaciones del bullying, aquí vemos el típico caso de exclusión social, que de pronto comentábamos iniciando el programa. El grupo normalmente tiende a mangualarse. Hay niñas que en esa etapa de adolescencia hacen como unos pactos, y dentro de esos pactos tienen unos criterios de inclusión y de exclusión. Entonces, de pronto, si no eres delgada, si no eres bonita, ya no te vamos a querer, ya no te vamos a invitar a las fiestas. Y como la niña sabe que pertenece a ese grupo, ella también hace un pacto de silencio y se niega a comentar en casa la situación. Acá te recomiendo que abras, siempre voy a ser enfática en abrir canales de comunicación con nuestros hijos. Es importante también tener en cuenta, como ya lo había mencionado, los cambios hormonales, y normalmente la comunicación entre los adolescentes a veces se coacciona o se corta un poco. No la hagas sentir culpable, conversar con ella, fortalecer su autoestima, trabajar desde el elogio y comentarle que entre las dos pueden encontrar soluciones, porque no necesariamente teniendo la aceptación de un grupo tú puedes pertenecer. Yo quiero hacer un comentario, y es que el comportamiento de los niños, por ejemplo, que sufren de bullying, Doc, más que un comentario es una pregunta, ¿en su casa es igual? ¿Son sumisos o por el contrario son de pronto un poco más agresivos con los papás? Porque muchas veces vemos comportamientos de pronto de los niños en cuanto a su personalidad que varía de acuerdo al escenario, y esto creo que es del libre desarrollo de todos los seres humanos, pero en los niños se marca mucho eso. ¿Cómo es el comportamiento de un niño que tiene bullying? ¿Siempre esperamos a que sea un niño triste, a que esté encerrado, a que esté llorando, o por el contrario puede ser un niño que tiene una conducta muy diferente a la que tiene en el colegio? Bueno, normalmente, ese comportamiento atípico en el niño que es víctima de matoneo, como ya lo mencionábamos, tiene unas características particulares. Otra cosa importantísima que tú citas, y voy a aprovechar el espacio para de pronto comentarlo, es que como padres a veces somos extremadamente sobreprotectores. El niño sobreprotegido, el niño que duerme con papá y mamá en la misma habitación, al niño que se le facilitan todas las cosas, es un niño blanco de bullying, ¿sí? Normalmente, pues el niño, como les decía, si es en un entorno de adolescentes, ellos hacen sus pactos de silencio, hacen sus pactos de hermandad, se sienten vulnerados en su intimidad y en su privacidad y se niegan a contarle a papá y a mamá. Y la respuesta es: no me está pasando nada. Por lo general, la alerta número 1 cuando un niño está siendo víctima de matoneo es el ostramiento, el aislamiento, no quiere hablar, no quiere conversar, y hay unas alteraciones en sus estados emocionales que es importante tenerlos en cuenta. El niño que de pronto deja de comer, que deja de salir a jugar, que el patrón de sueño se altera, a eso son unas alertas características de que el niño no se está gozando su espacio escolar. Yo rescato a lo que dice Andrés, pero ahora vámonos al que realiza el bullying, porque llega a tal punto de ser tan manipulador, que veíamos que es un tipo de acoso escolar, que en casa es un ángel, no hace nada malo, eso ayuda con los quehaceres del hogar,
y cuando llega al colegio es cuando se transforma, y por eso los papás cuando le dicen, oiga, es que su hijo se está comportando mal en el colegio, dicen, ¿mi hijo? Pero si mi hijo, yo lo veo ahí estudiando, ayuda en la casa, cuida a su hermano, y logran llegar a confundirse. Pero es la misma manipulación del acosador. Sí, mira, tiene eso que tú describes en el perfil del matoneador o victimario también. Hay unas características importantes a nivel emocional y psicológico. Él también está pasando por una transición de cambios, también tiene miedo de crecer, de pronto se han roto canales de comunicación en casa. A veces nos encontramos con casos de padres separados, donde el niño está en esa confusión, en ese dilema tan grande de si obedecer a papá, obedezco a mamá, paso el fin de semana con papá, paso el fin de semana con mamá, y se rompen lo que son las pautas de crianza. También nos encontramos en la otra orilla cuando hay exceso de autoridad, cuando mamá es excesivamente exigente, cuando papá es normativo, el niño no tiene espacio en la casa para expresarse. Entonces debe buscar un medio que le sea cómodo, donde no estoy bajo la vigilancia de mis padres o mis cuidadores, y entonces empiezo a molestar a mis compañeros. Eso hay que tenerlo muy claro, y también leer esas diferencias y cambios en nuestros adolescentes. El paso a paso que, ojo, deben estar, por ejemplo, haciendo el adolescente víctima. ¿A quién acude? O trata primero de solucionar el problema con esa persona, o se va directo al docente, o se va directo al papá. ¿Cuál es como el proceso a seguir? Porque es que cuando se está en el bullying se tiene como acorralado, como si usted llega a hablar le va a pasar algo, y uno como que dice, mejor no hablo. Ok, mira, normalmente yo soy muy enfática en las rutas de atención. Sí, en las rutas de atención que deben estar establecidas en las instituciones. Aparte de las rutas de atención, cuando tú tienes unos canales de comunicación excelentes con tu hijo, cuando tú aprendes a leer las emociones de tu hijo, tú sabes lo que le ocurre, tú sabes lo que le pasa. Normalmente el niño pues va a negar la situación porque el nivel del bullying ha subido tanto que se llega a manipular, a chantajear de que le voy a hacer daño a tu mamá, voy a hacerle daño a tu hermanito, sé dónde trabaja tu papá. Ha cogido tanta fuerza este flagelo del bullying que el niño se siente amedrentado. Normalmente es, como padres, mantener la calma, porque normalmente el padre de familia, ¿qué tiende a hacer? Bueno, si te pegan en el colegio, tú también debes pegar, ¿sí? Y ahí estamos, lo que estamos haciendo es fomentar la violencia. Debe haber un acercamiento sano también con la persona, con el victimario. Normalmente las rutas de atención es acercarse al colegio, hablar con el director de grupo, hacer una reunión con los padres del niño que está ocasionando, que está asumiendo el rol de victimario, para sensibilizar y hacer un acercamiento. También es importante enfatizar en el niño que no debe sentirse culpable, porque la situación no la está generando él. Eso es importante que el niño lo tenga claro. De pronto, si esas acciones o esas medidas no repercuten, pues el niño sigue recibiendo golpes y maltrato. También es importante empoderar al niño en ponerle voz a las emociones. ¿Qué es ponerle voz a las emociones? Cuando tú le dices a tu hijo, cuando el victimario te ataque, tú lo vas a mirar a los ojos y le vas a decir, no tienes ningún derecho en pegarme. Exacto. Te voy a acusar, voy a buscar al director de grupo, se lo voy a decir a mi mamá. Inmediatamente ese victimario retrocede, porque ya esa persona ya disminuye su postura de víctima y empieza a defenderse. Entonces hay que empoderar a nuestros niños en ponerle voz a las emociones, hay que empoderar a nuestros niños en canales de comunicación. Las instituciones también están trabajando mucho, duro, en talleres para padres, en acompañamiento psicológico, y todos estos recursos se deben tener en cuenta a la hora de contrarrestar este flagelo tan que no quisiéramos que le sucediera a nuestros niños. Y recuerden que la ley siempre está también de sus más mensajes. Bueno. Eso es importante, importante citarlo. ¿Por qué? Porque la Ley de Infancia y Adolescencia es la encargada de velar por la integridad de nuestros niños. Y mira que es pedagógico, porque algunas instituciones lo están haciendo, de citar a policías preparados en el manejo del bullying, explicarle a los niños en sus instalaciones académicas acerca de las repercusiones legales, porque ya está penalizado, ya está tipificado como un delito
y eso tiene otro manejo. Entonces cuando ya el matoneador o el victimario ve que hay presencia de autoridad, incluso se hacen anotaciones en su observador, retrocede, interioriza y se puede mejorar. No, es que de alguna forma hay que castigar esto, porque ¿se acuerdan cuando habíamos videos en que las niñas le cortaban el pelo a la otra? Sí. En Medellín creo que fue que pasó esta situación que le dio vuelta al país, que uno decía, bueno, ¿hasta dónde estamos llegando? Pero vamos a leer más mensajes de nuestros televidentes. Sigan participando de este tema y contando sus experiencias. Dice, buenos días. ¿A qué se debe que un niño sea el matoneador? ¿Será que estará buscando identidad? ¿O será que sigue el ejemplo de casa? Bueno, normalmente el ser humano aprende por modelos. Sí. Esto es muy importante. No podemos de pronto aspirar a tener la relación perfecta entre padres e hijos, porque normalmente un mar tranquilo no hace buenos marineros y es normal que en casa hayan conflictos, diferencias, porque la convivencia es muy difícil. Pero cuando yo empodero a mi hijo sobre el respeto, sobre la solución al conflicto, sobre la solución al problema, pues mi hijo va a estar en menor posibilidad de ser matoneador. ¿Sí? De pronto ese niño que matonea, que molesta, que raya, lo que está es llamando tu atención. Porque mira, nos encontramos con un extremo, es que nuestros niños por lo general tienen una carga académica bastante extensa. Y aparte de la carga académica, tienen actividades extracurriculares y el niño no tiene espacio para socializar, porque hay una exigencia y una demanda académica y los padres de familia muchas veces pretendemos darle lo mejor a mi hijo, entonces lo meto en taekwondo, lo meto en fútbol, lo meto en ajedrez, lo meto en inglés y el niño se cansa intelectualmente. Entonces también es una alerta para prevenir a que mi hijo esté haciendo matoneo en las instalaciones de su colegio o que mantenga unas malas relaciones con sus compañeros. ¿Qué pasa con aquellos papás que de repente le enseñan a su hijo, si te llegan a pegar, no te vas a dejar, lo golpeas también? Porque es que cuando llega el niño a contar a la casa, no, imagínate que Federico me hizo caer y yo fui y lo busqué y después yo le pegué y le quité el bolso y los papás son como, ese es mi hijo, no se dejó, porque sí logró defenderse. O regañado, o hasta maltratado, porque se dejó, ¡pa! Usted tiene que pegarle, no se puede dejar pegar. Si no hacen nada, pasa lo contrario. Míralo, la incoherencia tan grande, porque si yo a mi hijo le digo que es a través del golpe que él puede resolver sus conflictos, lo voy a convertir en un agresivo, en un niño que mañana más tarde guarda su... Exactamente, viene una consecuencia muy grande, porque yo digo, bueno, está bien, si te pegan, pega, si te dañan el bolso, tú dañas 3, entonces mira, estoy justificando, estoy reforzando unas conductas completamente negativas. La recomendación pertinente es siempre llamar al diálogo y, como te digo, hacer énfasis en las rutas de atención. A veces cuando tú vas hasta el colegio, conoces los padres del niño, expones la situación y se buscan factores protectores, se disminuye por completo. Y otra recomendación importante es sacar también a tu hijo un poco del entorno, no del entorno escolar, pero si tu hijo normalmente está en el colegio haciendo actividades extracurriculares, recibiendo clases, viendo a las mismas personas, no tiene oportunidad de relacionarse con otras. Entonces una recomendación pertinente es que tu hijo se relacione con otras personas, debes buscarle una actividad fuera del colegio donde tenga la oportunidad de socializar. Bueno, seguimos acá comentando y analizando casos. Lo importante es la prevención y también lograr que usted conozca muy bien a sus hijos y conozca muy bien el colegio, los amigos de sus hijos, para poder reaccionar a tiempo, porque eso puede llegar a causas fatales como suicidios, como heridas muy fuertes y que de pronto ahí ya no tiene reversa. Así que, último consejo, doctora Adela Díaz. Bueno, un consejo importantísimo, debes ayudarle a tu hijo a canalizar emociones. ¿Por qué? Porque es importantísimo un niño que acumula y a ponerle dolor, voz, a subirle el volumen. Ponerle voz a las emociones, empoderar a nuestros niños en ponerle voz a las emociones, en fortalecer canales de comunicación, porque es extremadamente importante. Al leer yo las emociones en mi hijo es una forma de contrarrestar el bullying sin llegar a empoderarlo para que sea negativo, para que sea agresivo y para que las consecuencias sean mayores. Otra cosa importante también que quiero resaltar es
cuidar la salud mental tanto de mi hijo como los miembros de la familia. Por eso es importante hacer un proceso de acompañamiento psicológico externo. Si tú ves que de pronto las rutas de atención en el colegio no funcionaron, el diálogo, el empoderar a tu hijo, pues ya debes buscar acompañamiento psicológico externo, donde tu hijo va a adquirir unas excelentes herramientas en habilidades sociales, en solución de problemas, guiados por un experto, y vas a mirar que los resultados van a ser muy positivos. Y de esta manera cerramos nuestro tema del bullying. Ustedes pueden repetir esta sección entrando a nuestro canal de YouTube. Adela, muchísimas gracias. A ustedes por brindarme este espacio de dirigirme a todos los padres de familia, porque todos debemos ser voceros del bullying.